En nombre de Dios y la patria, iniciamos la sesión. Recording in progress. Jimenita, sí, la cuenta, por favor. Sí. Gracias, señora presidenta. Han llegado los siguientes oficios de la Corporación Humanas, Leasur ONG, En Marcha y Red de Acción Carcelaria, que solicitan audiencia para exponer su opinión respecto al proyecto de ley en tabla que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto a mujeres embarazadas o que tengan hijos menores de 3 años. Lo anterior considerando que han participado activamente en la preparación de este proyecto y han promovido su conocimiento y discusión. Así también llegó un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial con el que hace presente la imposibilidad de enviar la información solicitada en la glosa número 4 de la partida 03 de la Ley de Presupuesto del presente año por ser datos altamente complejos de definir. Eso sería en materia de cuentas, señora presidenta. Y en la tabla tenemos, se ha invitado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor don Luis Cordero, y en representación de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, los asesores señores Nicolás del Fierro e Ítalo Jaque. Lo anterior para conocer su opinión respecto del proyecto de ley que modifica el Código Procesal en materia de procedencia de la prisión preventiva y suspensión de ejecución de la sentencia respecto a mujeres embarazadas que tengan hijos o hijas menores de 3 años y la situación carcelaria desde una perspectiva de derechos humanos. Eso sería, señora presidenta. Muchas gracias, Jimenita. Ya, hoy, ¿quién se encuentran? El ministro. Iríamos con el ministro. Ya, bueno, ok. Primero que todo, quisiera pedirles el acuerdo para que nuestros asesores, en conjunto con el Ejecutivo, puedan trabajar algunos nudos que hay en el proyecto SAYEM. Es cosa de poder avanzar más rápido sobre él. ¿Sí? Por favor. No, ya. Entonces sí, lo acordamos. Ya, acordado. Ministro, por favor, tiene la palabra. Eh, Senadora, disculpe, yo entiendo que habiendo logrado ese acuerdo en relación al trabajo de los asesores, es lo que corresponde que hubiésemos tratado sobre protección materno-infantil, ¿no? ¿Sí? Entonces, el Ejecutivo tenía propuesta de nudos críticos, pero entiendo que en consecuencia es un asunto que nosotros podríamos analizar con, con el equipo de asesores. Eh, Sin perjuicio de ello, entiendo yo que el segundo tema sería la situación de derechos humanos en establecimientos penales. Sin embargo, para efecto de no alterar, y le pregunto a usted, eh, señora presidenta, si en el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos va a emitir opinión sobre de este proyecto en particular. Eh, es, Por su intermedio, presidenta, buenas tardes a todos. El instituto, sí, Sí, está acá. Sí, 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 está acá, sí. sí, está Por favor. No, bien, nosotros, la citación también entiendo que era un poco por los dos temas, por el asunto del proyecto de ley y penitenciario, y si bien nosotros tenemos una opinión ya aprobada por el Consejo del INH, que no reúne lo último que se aprobó en la Comisión de Seguridad, podemos pasar al siguiente tema y también manifiesto a través de la directora del INH nuestra disposición de participar de la mesa de asesores como asesoría técnica o lo que a ustedes les parezca, si la comisión viene a bien. Sí, ministro, quisiera pedirle. Ah, está hablando el INDH. Ah, disculpe. Presidenta, no, por su intermedio, ya terminé de hablar. Manifesté que ¿viste? podíamos pasar al siguiente tema y que si les parecía bien el Instituto Nacional de Derechos Humanos está muy dispuesto a participar o dar el apoyo que se necesite en la mesa técnica sobre el proyecto de ley para seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Ok. Sí, una cosa, ministro, ¿usted nos podría hablar sobre estos nudos que hay dentro del proyecto para que no quede en el aire y lo entendamos todo? Ya, muchas gracias. muchas gracias, señora presidenta. Si quiere, pasamos a la presentación. Simplemente recordar que el objetivo central de este proyecto es permitir que las madres, en el caso de la propuesta de la indicación del Ejecutivo, a la moción originalmente presentada,
de hijos de menores de 3 años puedan cumplir sus condenas o bien las medidas cautelares en un recinto distinto a un establecimiento penal. Las razones son evidentes, el Ejecutivo la ha expuesto con anterioridad. Existe abrumadora evidencia sobre los impactos que provoca las trayectorias vitales de los niños y de las niñas, al igual que de las madres. El hecho de que ellas desarrollen su embarazo en establecimientos penitenciarios y los primeros años de vida, los niños y niñas desarrollan al interior de un establecimiento penitenciario. Esa abrumadora evidencia lo que confirma es que debiéramos buscar mecanismos alternativos del cumplimiento de condena. Como bien vuestras señorías saben, durante la tramitación en esta Comisión de Derechos Humanos se hicieron algunas modificaciones, entre otras reducir el tramo de edad. Sin embargo, las modificaciones sustantivas que alteran el contenido e identidad de este proyecto se realizaron en la Comisión de Seguridad y en consecuencia, tal como lo señaló la sala, se solicitó que pasara nuevamente a esta comisión para efectos de poder abordar adecuadamente esas reformas. Lo primero tenía que ver con la inconsistencia que producía con un nuevo 139 bis del Código Procesal Penal que anulaba los efectos en torno a la regla original para el efecto de la prisión preventiva y enseguida la limitación significativa que tenía asociada sobre pena sustitutiva. Recordar también, vuestras señorías, que en el caso de las mujeres existe un delito prevalente que es el delito de drogas, que es sobre el 50% como delito prevalente, a diferencia del caso de los hombres, que está alrededor del 15%. Esto es bien relevante porque los efectos que tiene el establecimiento de limitaciones en el caso de rangos de delito tiene consecuencias bien relevantes en relación a este proyecto. Por eso los nudos críticos que nosotros identificamos eran esencialmente 4, ¿no? La existencia de normas contradictorias a propósito de la prisión preventiva, el hecho de entender una norma bien facultativa y no imperativa para efecto del otorgamiento de la solución, la incorporación de un catálogo de delitos, lo que genera efecto de exclusión, eh, la extensión a los cuidadores distintos a la madre y además la restricción de rango etario de 3 a 2 años. Paso ahora a identificar esos nudos críticos con las propuestas de solución que nosotros discutiremos con vuestros asesores. La primera tiene que ver con la contradicción que hay tras la aprobación del artículo 139 bis en la Comisión de Seguridad de este Senado y la propuesta de solución en nuestra opinión es en reemplazar ambas modificaciones por un nuevo artículo 141 bis que refunda en lo pertinente el contenido de ambos artículos y esencialmente refuerce el estatuto de especialidad para el caso de la sustitución de la prisión preventiva para el caso de madres embarazadas y madres de hijos de menores de 2 años. En realidad, en relación al segundo problema o nudo crítico, tiene que ver con la regla facultativa de la aplicación que transforma el estatuto en una regla simplemente declarativa. En la propuesta del Ejecutivo es volver sobre el deber de preferencia y no simplemente el podrá. Tal como ha señalado sistemáticamente el Ejecutivo en esta comisión cuanto en la Comisión de Seguridad, uno de los elementos claves que justifica el establecimiento de esta regla no solo tiene que ver con la posición de la madre, sino que fundamentalmente con los derechos de niños y niñas. El tercer nudo crítico tiene que ver con el catálogo de delitos. El efecto de tener un catálogo de delitos es que en rigor vuelve sobre las consecuencias negativas del establecimiento de este tipo de medidas, sobre todo desde el punto de vista del objetivo de política pública perseguido con el establecimiento de esta regla. Y por lo mismo, el Ejecutivo es partidario de eliminar ese catálogo de delitos, porque de lo contrario produciría los efectos negativos a los cuales ya estoy haciendo referencia. El siguiente tiene que ver con la extensión a los cuidadores distinta de la madre. La propuesta del Ejecutivo es que ojalá mantener la idea original del proyecto en orden a que tenga aplicación respecto de las madres, de las mujeres embarazadas y de las madres como una medida cautelar a la condena. De lo contrario, se genera una incertidumbre en relación a terceros con otros efectos en materia de infancia respecto de los cuales
consideramos negativo la extensión en el caso de los cuidadores. De hecho, de incorporarse una regla de esas características, hay aspectos de esa regla que uno debiera tener en consideración y que pudiera tener un impacto en el derecho de familia. Por lo mismo, el Ejecutivo considera que esa es una regla que debiese eliminarse. Y por último, en relación al rango etario de la restricción de 3 a 2 años, el Ejecutivo tiene poderosas razones para sostener en el caso de los 3 años. Y la razón fundamental tiene que ver con la evidencia empírica que existe sobre este punto, pero también el rango etario que existe para efectos de la libertad condicional y haciéndolo coherente entonces con la regla del artículo tercero ter. Esas son las propuestas que el Ejecutivo ha planteado para abordar estos nudos críticos, pero uno entiende el Ejecutivo que son parte del objeto de la conversación con los asesores de vuestra señoría. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Ya. Muchas gracias, ministro. ¿Alguna consulta? ¿Senadores? ¿No? No. Senador Walker, por favor. Presidenta, muchas gracias. Saludar al señor ministro, a todos nuestros invitados, al INDH, por supuesto. No había tenido la posibilidad de intervenir en este proyecto. Yo me alegro que lo pongamos en tabla. Yo concuerdo con la presentación que ha hecho el ministro. Y quería hacerle una pregunta por su intermedio al ministro, porque entiendo que de acuerdo a las estadísticas actualmente, el 50% de las mujeres hoy día cumplen prisión preventiva, a diferencia de solo un tercio en el caso de los hombres. Tiendo a pensar, tal como dice el ministro, que esto se debe a que en el caso de las mujeres hay una prevalencia de condenas en caso de microtráfico de droga, y lo vemos sobre todo en regiones del norte del país. Entonces, preguntarle al ministro por su intermedio a qué se puede deber esa diferencia, la cifra de prisión preventiva en el caso de las mujeres versus los hombres, y que parece ser, y lo comparto, uno de los fundamentos del proyecto. Segundo, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado el Ejecutivo respecto de la discordancia entre el artículo, entre la reforma al artículo 139 del Código Procesal Penal, que pareciera ser la idea matriz, ¿no es cierto?, del proyecto, con respecto al artículo 139 bis, porque efectivamente el artículo 139 del Código Procesal Penal en el proyecto que se introduce está planteado en términos imperativos, ¿no? Señala que tratándose de una persona imputada embarazada o que sea madre de una niña o niño menor de 2 años de edad, el tribunal deberá preferir la imposición de alguna de las medidas cautelares dispuestas en el artículo 155, y por el contrario, el artículo 139 bis emplea la expresión podrá, dice el tribunal, podrá preferir la imposición de alguna de las medidas cautelares dispuestas en el artículo 155. Yo solo agregar, Presidenta, a título de introducción de mi postura al desarrollo de este proyecto, que desde ya es favorable a la idea de legislar, que efectivamente yo creo que tenemos que concentrarnos en el uso de la prisión preventiva y también en la aplicación efectiva de penas en aquellos internas que tengan cierto grado de peligrosidad por la naturaleza de los delitos que han cometido, sobre todo delitos violentos. La excepción confirma la regla, y en este proyecto me parece que están bien definidos cuáles son las excepciones al beneficio, ¿no es cierto?, cuando obviamente se hayan cometido delitos que
perjudiquen a menores de edad o afecten su vida o integridad física, psíquica o sexual de personas menores de edad, o cuando se haya decretado una medida de protección, ¿no? A favor del hijo o hija menor de edad. Pero en todo el resto de los casos, y sobre todo tratándose de delitos menores, donde no está comprometido el bien jurídico, la vida o la integridad física, estoy plenamente abierto a que legislemos en esta materia y que, en virtud del principio del interés superior del niño, que está en la Ley de Garantías y en tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile, y lo digo también como integrante de la Comisión de Infancia y Adolescencia de este Senado, la Comisión de Familia, yo creo que es muy importante que se permita, en el caso de mujeres embarazadas o madres de hijos menores de 2 o de 3 años, como se está planteando, poder acceder a estas medidas, ¿no es cierto?, alternativas a la medida cautelar de prisión efectiva o de cumplimiento efectivo de la pena, y que la cárcel sea un lugar reservado sobre todo a quienes pertenecen al crimen organizado o han sido ya sea imputados o condenados por crímenes violentos, o que afecten la indemnidad sexual o valores, bienes jurídicos que requieran, en este caso, el ejercicio de la prisión preventiva, y creo que es consistente con lo que ha planteado el ministro en cuanto a poder construir una cárcel de máxima seguridad, siguiendo, lo conversamos con el ministro también, el proyecto de ley que presentamos con la senadora Rincón para establecer un cumplimiento diferenciado de penas, que estoy seguro vamos a poder discutir, como lo planteamos a la ministra Tobá y lo conversamos con ella en el marco de el proyecto de crear los tribunales de ejecución de penas. Pero quería manifestar mi apertura a la idea de legislar desde ya, presidenta, en relación a este proyecto. Muchas gracias. ¿Hay algún senador más? No, no. Ya. Ay, ¿qué? El ministro está pidiendo la palabra. Ah, ya. Ministro, por favor. Sí, por su intermedio, señora presidenta, algunos datos que a consecuencia de lo que ha requerido el senador Walker. Em, eh, en el sistema penitenciario chileno, las mujeres representan aproximadamente el 8% de la población privada de libertad. Chile es de los países de la región que más encarcela mujeres. Más bien ahí sus tasas son superiores en la región. Las tasas de encarcelamiento femenino, sin embargo, son una consistencia en buena parte de los países del mundo, atraído principalmente por las reformas a las leyes de droga, que suelen encarcelar mujeres por las características de ese delito y por la manera en cómo las mujeres se vinculan a esos delitos en relación a generación de ingresos de subsistencia. Eso tiene una consecuencia bien significativa que yo creo que es relevante, tal como ha señalado el senador. Em, para tener un orden de magnitud, las mujeres en el sistema penitenciario, cerca del 50% se encuentran en prisión preventiva, a diferencia del caso de los hombres, que es cerca del 35%. El número, por cierto, es extremadamente alto. Agrego a esto que en el caso de la zona norte del país, el número de las mujeres privadas de libertad ha aumentado significativamente, y con eso también los impactos que tienen en los establecimientos penitenciarios. Eso lo quiero ejemplificar con las salas de lactancia que suceden en la zona norte. Uno de los efectos de esto es resultado de las modificaciones que ha realizado este Congreso de impedir la expulsión por el caso de drogas. En consecuencia, con anterioridad eran mujeres que podían ser expulsadas del país y que hoy día no lo son. Además, mayoritariamente en el caso de la zona norte, que son mujeres de nacionalidad extranjera, la situación en prisión preventiva es media inevitable, entre otras cosas porque no tienen redes ni arraigo en los lugares donde se encuentran establecidas. Así las cosas, el encarcelamiento femenino tiene consecuencias muy negativas simplemente por lo mismo, en otro orden de magnitud que yo creo que también es relevante que vuestras señorías conozcan. Según la evidencia, cerca del 90% de las mujeres que ingresan a un centro penitenciario son jefas de hogar. Y por lo tanto, todo está para dimensionar las consecuencias que tiene el efecto de mujeres privadas de libertad. Y para terminar,
las modificaciones que se han realizado a las normas de libertad condicional, que de hecho las han restringido sustancialmente, uno de los impactos mayores que ha tenido también es en el caso de las mujeres privadas de libertad y específicamente de las madres con hijos menores de 2 años. Los 2 años son importantes en el caso del sistema penitenciario porque es la edad hasta la cual las madres tienen derecho a tener sus hijos dentro del establecimiento penitenciario. El número de libertades condicionales se han reducido sustancialmente. En lugares como San Joaquín prácticamente no se han otorgado en el último tiempo y eso tiene consecuencias muy negativas. Ese es más o menos el panorama de lo que sucede con el encarcelamiento femenino en general y que en el caso de madres y mujeres, madres menores de 3 años y mujeres embarazadas, por cierto, tiene un impacto mayor. Pero cumplo con advertir a vuestra señoría que la simple situación del encarcelamiento femenino es una situación grave y preocupante en el país por el número de mujeres que el país encarcela. Eso nada más, señora presidenta. Senadora, adelante, por favor, él tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al ministro y a su equipo. Y no sé si es que, a ver, la propuesta, entiendo yo que la propuesta del ministerio es dejar como una posibilidad de los tribunales dar este beneficio, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ya supongamos que los tribunales no entregan este beneficio. ¿Ah? ¿Qué se hace con la mujer que está embarazada o tiene un niño menor de 3 años, queda en la cárcel? ¿Se está pensando en desarrollar una política especial carcelaria dentro del recinto para estos casos? Presidenta, por su intermedio, respondo al senador. En la actualidad, el Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en la política para mujeres privadas de libertad con indiferencia de este proyecto de ley, entre otras cosas por los impactos que tiene el encarcelamiento femenino en general. Y en el caso de mujeres embarazadas y madres de menores de 2 años, se han habilitado recintos. Yo quiero recordar que en general los recintos que se han habilitado en el país son recintos masculinos que se han habilitado para que sean recintos femeninos y particularmente para establecer zonas de lactancia o zonas de cuidado. Em, el único centro femenino que se ha diseñado y que se ha estado pensado y desarrollado es el Centro Penitenciario Femenino Arica. Todos los demás han sido adecuaciones en ese sentido. El año pasado se inauguró el de Bulnes, que era un centro penitenciario masculino se cerró en esa comuna y que se habilitó solo como centro femenino, entre otras cosas, con áreas exclusivamente destinadas para cuidado y crianza. Gendarmería tiene obligaciones en ese sentido, sin embargo, toda la evidencia empírica lo que demuestra es que esos niños y niñas, para sus trayectorias de vida, es vital que se encuentren fuera de los establecimientos. Quiero agregar dos consideraciones adicionales. Una puede ser anecdótica, pero creo que es muy representativa de esto. En general, la experiencia lo que indica es que la primera palabra que aprende un niño o una niña dentro de una cárcel acompañando a su madre es cabo. Yo creo que cabo. Yo creo que esa cabo, que es la expresión de a quién se refiere al custodio, a la custodia que está dentro del establecimiento, creo que esa palabra simplifica ese aprendizaje, simplifica lo que yo creo que es la tragedia de tener a madres privadas de libertad dentro de un establecimiento. Y lo segundo que yo creo que es importante que vuestras señorías también conozcan es que la evidencia empírica lo que demuestra es que las mujeres constituyen la población penal que menores visitas tienen. Eh, Hay varias razones, pero habitualmente en los estudios están dos claramente identificadas. La primera suele ser porque sus parejas las abandonan y la segunda es porque las madres en particular tratan de evitar que sus hijos normalicen el sistema penitenciario y por lo tanto sacrifican visita por contacto. Eso explica, según también toda la evidencia, cuando me estoy refiriendo a toda la evidencia que ha trabajado con población femenina, entre otras la de Centro de Justicia en la Universidad Católica, en que el primer objetivo de una mujer cuando sale de la cárcel es recuperar a sus familias. Entonces, todos los antecedentes que estoy entregando, el Ministerio las tiene justificadas dentro de las razones que explican del por qué un proyecto de estas características es tan relevante, no solo para la población femenina, sino que para los niños y niñas en particular. Eso, señora presidenta, muchas gracias. ¿Sí? Sí, Jimena.
¿Estamos? Ya. ¿Algún senador más? ¿No? Ya. Entonces, pasamos al punto 2. El INDH va a hablar sobre el proyecto de ley. Muchas gracias, Presidenta. Sí, Adelante. voy a volver un segundo atrás solo a los puntos críticos. La posición del informe del INDH sobre este proyecto de ley está bastante conteste con lo que ha señalado el Ejecutivo. Encontramos que existe una contradicción entre ambos artículos. La idea de este proyecto precisamente para dar cumplimiento a las obligaciones chilenas en este punto debería ser al menos preferente, si no obligatoria. El hecho de que exista la posibilidad de que las mujeres embarazadas o con hijos no vayan a la prisión preventiva. En el segundo de los casos, también entendemos que precisamente por la universalidad de la idea del proyecto, es un catálogo de delitos muy amplio que excluya esta posibilidad de medida alternativa también es un problema desde la perspectiva del- de la garantía y del respeto de los derechos. Eh, Hay sí una diferencia, es que en el informe que ha sido aprobado por el Consejo, sí una de las recomendaciones del INH es que este proyecto tienda a extender la figura no solo a la madre, sino también al custodio o algún cuidador. Entendemos que esto, quizás en el contexto de este proyecto de ley, es problemático porque depende de definiciones que no están claras tampoco en el derecho de familia, pero es muy probable que exista un número importante de personas que en este minuto se están a cargo cuidan niños que no son sus niños, no son sus niños y también se ven afectados cuando estas personas cumplen la pena de prisión preventiva o cumplen penas de privación de libertad. Eso es lo único que quisiera agregar, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministro, quisiera hacerle una consulta. ¿Ustedes saben cuántas mujeres hay hoy con niños menores de 2 años privadas de libertad? Sí. Por favor. Son 172, ¿no? Tiene que son 172. Presos embarazados también, 171. Sí, nosotros tenemos hasta el mayo. Disculpe, señor Presidenta, por su intermedio. Hasta mayo, que son los antecedentes que nosotros hemos entregado, tenemos 172 mujeres en esa condición, de las cuales 41 están embarazadas y 131 están con lactantes. Esa es la población de la cual estamos hablando. Ese número ha ido aumentando bien significativamente en el último tiempo en determinadas zonas del país y respecto a determinado tipo de población. En las áreas de lactancia, la zona norte, están muy impactadas por este tema. Eso, señor presidente. Estamos listos para pasar al punto 2. ¿Qué hora es? ¿Estamos? 10 para las 4. Bueno, vamos a pasar al punto 2 para que, a ver, ministro, nos pueda hablar sobre el sistema carcelario, por favor. Señora presidenta, por su intermedio, si me permite, lo que nosotros tenemos preparado es una extensa presentación que abordan una buena parte de estos aspectos. Eh, Sin embargo, veo dificultoso que yo en 10 minutos pueda abordar eso por las magnitudes que tiene. Pero en segundo lugar, porque parte de algunas de las cosas que puedo exponer ahora, algunas voy a hacer referencia mañana en la sesión especial que tiene citada el Senado. Si me lo permite, señora presidenta, por su intermedio, em, eh, sobre la situación en esto, me gustaría hacer una exposición, aprovechar toda la extensión de la exposición, porque de lo contrario va a quedar interrumpida y por la relevancia que tiene, me gustaría tener esa disposición de tiempo, señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, habiéndose cumplido el motivo de esta sesión, damos por terminada. Recording stopped.